Todos conocemos ese texto que está en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando hablamos del término dominio propio, la mayoría de los cristianos no le dan el peso a lo que es el dominio propio en su vida cristiana. Quizá porque allá adentro sienten que Dios es el que va a hacer todo en nosotros y que yo no tengo que poner nada de mi parte, sino que Dios se encarga de controlarlo todo, de hacerlo todo. Pero quiero decirles que Dios necesita de nuestra cooperación. Nuestra cooperación establece los límites hasta donde Dios puede obrar y actuar en nuestra vida. Dios no va a controlar nada en nosotros mientras no cuenta con nuestra participación activa de una voluntad genuina. Nosotros tenemos que participar con nuestra voluntad genuina. Lo que acabo de decir significa lo siguiente: Dios no puede hacer nada sin nuestra participación, hablando de nuestra vida, y nosotros no podemos hacer nada sin la participación de Él. Tanto Dios como nosotros tenemos un rol que desempeñar. Dios tiene un 50%, yo tengo un 50%, y juntos hacemos el 100%. Dios necesita que nosotros participemos, que nosotros seamos parte de todo lo que tiene que ver con nuestra salvación para llevarnos a una vida victoriosa en Él. Pablo lo expone de una forma hermosa. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación como con temor y temblor. Este versículo expone la participación nuestra en nuestra salvación. ¿Y cómo participamos? Obedeciendo. Versículo 13, vemos ahora lo que Dios hace. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren qué interesante. Dios trabaja en nuestro interior para poner el querer como el hacer. Y nosotros trabajamos lo que Él pone adentro y lo manifestamos externamente con obediencia. O sea, obedecemos a Dios en base a lo que Él puso dentro de nosotros. El hacer en nuestra vida está ligado con el dominio propio. Dios pone el querer, o sea, el deseo en nosotros, y de ese querer, y quiero decirles que el querer es la raíz para el dominio propio que vamos a manifestar nosotros. Dios pone el deseo, el querer, y de ese querer se manifiesta el hacer, pero el hacer está ligado con el dominio propio, porque mientras que Dios me dice, no comas de ese fruto, se levanta el enemigo, me tienta y me dice, come de ese fruto. Entonces tengo que tomar una decisión: ¿voy a ir con lo que Dios me dice o voy a hacer lo que la tentación me está queriendo dictar? Entonces ejercemos dominio propio y no hacemos lo que la tentación dicta, sino que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Cómo funciona el tema de lo que Dios pone en nuestro corazón? Muy bien, Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él que concederá las peticiones de tu corazón. Porque mucha gente dice, oye, Dios va a contestar todas mis peticiones, y a veces son esos deseos del corazón, son caprichos, y Dios no contesta caprichos.
Entonces, cuando nos deleitamos en Él, Él pone su deseo en mi corazón. Lo que leímos ahorita en el 2:13 de Filipenses, Él pone el querer, el deseo. Cuando estamos ligados con Dios, Él pone ese deseo en nuestro corazón y ahora mi deseo se convierte en el deseo de Dios y Dios ahora cumple los deseos de mi corazón. Entonces, de ese deseo, de ese querer, se alimenta nuestro hacer. Cuando mi querer está alineado con Dios, mi hacer está alineado con Dios. Y puedo ejercer dominio propio porque voy a hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Entonces es muy importante que entendamos que en la salvación hay dos factores: la obra de Dios y la obra nuestra. Dios trabaja adentro, yo manifiesto externamente, obedezco lo que Él pone en mi corazón y tengo que tomar decisiones cada día en mi vida. Pablo lo describía hermosamente. Quiero que me ponga 1 Corintios capítulo 9. Vamos a leer versículos 24 hasta el 27. 1 Corintios capítulo 9. Y miren lo que dice Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Sigue con el siguiente versículo: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Sigamos. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miren que Pablo hace una comparación con los atletas, con los que corren, y dice: estos muchachos o muchachas que compiten se abstienen, se llama dominio propio, se abstienen de muchas cosas con tal de recibir un premio temporal, un premio pasajero, algo que no dura para siempre. ¿Y cómo se preparan ellos? Se abstienen. Miren, un atleta no come cualquier cosa, cuida lo que entra por su boca. No bebe, no toma cualquier cosa, no duerme, o sea, no se desvela, sino que duerme las horas que tiene que dormir. Miren el nivel de disciplina y dominio propio que ejerce un atleta. No se junta con personas que lo van a desviar del propósito, sino que va a ir con personas que lo van a ayudar para que él pueda ganar esa carrera. Con el fin de un premio temporal, ellos pasan por todo un sacrificio donde se restringen, dominio propio. Si ellos por algo temporal lo están haciendo, nosotros con mucha más razón, por un premio eterno, perdurable, que nunca se corrompe, tenemos que también ejercer dominio propio. ¿Alguien escucha esta mañana? Nuestra vida tiene que manifestar dominio propio, y lo que está diciendo este texto es: la victoria exige que nosotros manifestemos dominio propio en nuestra vida. No hay victoria si no tenemos dominio propio en nosotros. No existe la victoria. Exige que nosotros podamos controlar, que podamos dominar. Ahora recuerden que no es una función nuestra netamente, sino que es por el Espíritu Santo que está en nosotros. El dominio propio trabaja a nivel de mi decisión, y una vez que yo decido el no, Dios me habilita con su gracia y me da la fuerza. Quiero definir dominio propio en las siguientes palabras, si está tomando nota. Dominio propio es la gracia dada por Dios para discernir y escoger lo que es importante por encima de lo urgente. Voy a repetirlo. Dominio propio es la gracia dada por Dios para discernir y para escoger lo importante por encima de lo urgente. Me voy a explicar con esto. Cristo Jesús estaba en el desierto, 40 días de ayuno, y en el día 40 se le aparece Satanás para ofrecerle ¿qué?
comida. Le dice, convierte esta piedra en pan. Entonces, la urgencia era que el cuerpo decía, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Esa es una urgencia. Pero Cristo no se dejó llevar por la urgencia, sino que Él se fue por lo que era importante. ¿Y qué era lo importante para Jesús? Obedecer y someterse a la voz del Padre. Satanás sabe las necesidades que tenemos y busca desesperarnos. Porque una vez que Satanás nos desespera, caímos en la trampa. Nunca desesperemos, porque entonces esa urgencia nos va a arrastrar para caer en la trampa del enemigo. Usted puede tener necesidades, pero siempre hay algo importante sobre esa necesidad, porque la carne pide, la carne quiere, la carne exige. Entonces Jesucristo no se fue por lo urgente, tenía hambre, sino por lo importante. La voz del Padre. No desobedeció y no cayó en la trampa. Les voy a dar otra definición de dominio propio. Dominio propio es la gracia de Dios para controlar nuestra conducta, nuestros deseos y nuestras emociones. Repito, para controlar nuestra conducta, nuestros deseos y nuestras emociones en línea con lo que es importante. Yo me alineo con lo que Dios me dice, entonces yo restrinjo. Por esa razón, Pablo decía, no golpeo al aire. No así como una piñata, arriba, abajo, no. Él golpeaba donde tenía que golpear, él restringía donde tenía que restringir, y él dice, golpeo mi carne. ¿Qué significa golpear la carne? No era que él físicamente se golpeaba, sino que él restringía los deseos de la carne y no le daba a la carne lo que la carne quería, porque ese iba a ser el mayor obstáculo para que él pudiese culminar la carrera. 12:1 de Hebreos dice, corramos la carrera con paciencia. O sea, todos nosotros aquí estamos en una carrera. Por eso necesitamos disciplina. Por eso necesitamos dominio propio. Porque si no ejercitamos dominio propio en las cosas de la vida, no vamos a culminar bien, no vamos a recibir el premio que Dios tiene para nosotros. Él decía, pongo mi carne en servidumbre. O sea, él no permitió que su carne fuera su amo, sino que su carne tenía que ser su siervo. ¿Sabe qué significa esto también? Escuche, no importa que tanta unción usted tenga, no importa cuántos años tenga de estar en Cristo Jesús, no importa que tanta experiencia tenga el cristianismo, no importa cuántos años de servir en un ministerio, etcétera. Todos los días tenemos que ejercitar dominio propio en nuestra vida. Nunca la vamos a lograr o alcanzar. Es decir, ya no necesito. Todos los días tenemos que tomar decisiones y ejercitar el dominio propio en nuestra vida. Hay muchas áreas donde tenemos que ejercitar eso. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones. Porque dejamos que la carne fluya como quiera. Tenemos que comenzar a poner un límite si es que vamos a ganar la carrera que tenemos por delante. Voy a mencionar por lo menos 3 áreas, aunque hay muchas más, pero por lo menos 3 áreas. Vámonos a Filipenses capítulo 3, póngame el versículo 18 y 19. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hasta ahí. Eran personas que estaban dentro de la iglesia, cristianos entre comillas, pero eran enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué razón? Su Dios es el vientre, su gloria es la vergüenza y su destino es la perdición. Su Dios, el vientre, quien domina, vamos a hablar del estómago,
porque esta es una de las áreas más delicadas, más sensibles, por donde la mayoría de los cristianos caen. Quiero preguntarle, ¿usted domina lo que su estómago tiene que comer o su estómago le exige lo que quiere comer? Si su estómago es el que manda, es su Dios. No, pastor, yo soy disciplinado. Ok, ¿cuándo fue la última vez que ayunó? No, pastor, si no tomo el café me da un dolor comienza a reclamar el vientre. No, pastor, si yo ayuno, usted no sabe que tengo que tomar esto y este medicamento, y comenzamos a poner razones y motivos. Pero detrás de todo eso, porque hay formas de hacer sacrificio para el Señor. Por donde cae la mayoría de los cristianos es por hay varios dichos. Miren, este dicho dice: somos lo que comemos. Otro dicho dice: lo que comes hoy lo verás mañana. Si usted comió algo malo, mañana usted amaneció con fiebre o con diarrea o algo. Otro dicho dice: por la boca muere el pez. Él mira el gusanito, uy, qué rico, lo come, pero hay un gancho ahí y fue a destrucción. Hay cosas que aún lo que comemos afecta no solo lo físico, sino que también afecta lo espiritual. Hace años atrás estábamos en una cruzada en un campo abierto, era de oración y a la vez evangelístico, y me tocaba participar con una oración, o sea, interceder. Mientras que estábamos un montón de pastores, estaba lleno de gente el lugar, alguien me dice: pastor, me dice, aquí le mandan un plato de comida. ¿Quién? Le digo yo. Una hermana que vive por allá, por allá. Yo tenía hambre esa noche, tenía hambre y se miraba rica la comida, pero mi vientre no es mi Dios. Yo no iba a comer algo que no sabía cuál era su origen. Muchos caen a través de la boca para destrucción, para maldición, porque el enemigo... Es más, escuche lo siguiente: ni en sueños acepte algo de comer. Y estoy hablando literalmente. Cuando usted sueña que le dan algo de comer en el sueño, no lo acepte, porque aún en el sueño el enemigo le va a entregar cosas para su destrucción. Pero como tengo hambre, iba. Mientras que el atleta dice: no voy a comer chuleta, ni churro, ni chancho, ni chorizo, porque se abstiene. Porque imagínense, para un premio temporal, el atleta y nosotros que somos hijos de Dios para algo eterno, nos cuesta controlar el Dios vientre. ¿Alguien escucha? Ay, pastor, usted tiene que ponerle límite, dominio. Escuche lo siguiente: si usted controla lo que come, usted puede controlar cualquier cosa en la vida. Si usted controla lo que come, puede controlar cualquier cosa en la vida. Así que, dominio propio. ¿Dónde más tenemos que ejercer dominio propio? Bueno, en nuestros pensamientos también. Vámonos a Filipenses capítulo 4. Póngame versículos 7, 8 y 9. Filipenses 4, 7, 8 y 9. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y versículo 9, para cerrar con ese, dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mire qué interesante que el versículo 7 dice la paz de Dios y el 9 dice el Dios de paz. Significa que si nosotros queremos experimentar la paz de Dios, tenemos que tener dominio propio en lo que pensamos.
Por lo demás, hermanos, menciona 8 características de cosas que tenemos que pensar: lo justo, lo bueno, lo que es digno de alabanza, lo que es de buen nombre. En otras palabras, la palabra de Dios. Si la palabra de Dios gobierna en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, la paz de Dios gobernará en nosotros también. El problema es que nosotros no ponemos límite a nuestros pensamientos. Pensamientos deambulantes nos van a conducir a acciones deambulantes, cosas que estamos dándole vuelta y pensando y pensando y pensando, y de repente nos encontramos haciendo eso, porque según es el pensamiento en el corazón, tal es la persona. Vamos a hablar lo que pensamos y vamos a actuar lo que pensamos. Entonces necesitamos ejercer dominio propio en nuestros pensamientos. 10:5 de 2 de Corintios dice: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Pero se nos olvida poner límite a nuestros pensamientos. Y por último, la boca, nuestras palabras. ¿Cuántos aquí ejercemos dominio propio con lo que hablamos? Esa es una de las áreas más difíciles. 1:26 de Santiago, póngame por favor. 1:26 de Santiago. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Cuando dice religión se refiere a la observancia de los deberes de la fe. O sea, si estamos en Dios y la boca habla cualquier cosa, es vano lo que estamos haciendo. La boca es lo más terrible. Léase en su casa Santiago capítulo 3, todo el capítulo, para que se dé cuenta de lo que es capaz la boca. 18:21 de Proverbios dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Con la boca nosotros destruimos o edificamos, pero como hijos de Dios nosotros no ejercemos dominio propio con nuestras palabras. Mencioné 3 áreas bien sensibles. Hay muchas áreas donde tenemos que tener dominio propio. El estómago. Y fíjense que cuando dice vientre, no solo tiene que ver con el estómago, sino también tiene que ver con el deseo sexual. También lo acapara ese término. Nuestros pensamientos y nuestras palabras. Entonces vivimos sin límite. Y lo que Pablo decía con estos hombres a los corintios, de que estas personas cuyo Dios era el vientre, eran personas que no conocían la autonegación, que no conocían el dominio propio, el control propio, no lo conocían, sino que le daban rienda suelta. Lo que yo quiero, eso tengo. ¿Sabe que vivimos en la sociedad donde la gente hoy en día quiere lo que quiere a cualquier costo? Yo lo quiero y lo voy a lograr de una forma o de otra. Esa es la actitud del mundo que vivimos hoy en día. O sea, lo quiere y lo va a lograr. Y es terrible porque mientras que nosotros no ponemos límite a las cosas, sufrimos consecuencias muchas veces irrevocables, irreversibles de esas decisiones malas que hemos tomado. No sé cuántos de ustedes han dicho: esa decisión que tomé, lo hubiera pensado. O decimos: hubiese considerado las consecuencias, porque ahora usted está hasta la pata con las consecuencias de una mala decisión que usted tomó, porque no puso límite. Por eso Dios nos habla del dominio propio. Quiero darles un ejemplo en la Biblia. Vámonos a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, para que podamos entender la generación que vivimos el día de hoy. Vamos al versículo 27, Génesis 25, 27, dice: y crecieron los niños, se refiere a Jacob y Esaú, gemelos, hijos de Isaac, ¿recuerdan? Y fue diestro en la casa, y Esaú fue diestro en la casa con Z, ¿verdad? Hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, en la versión
TLA, que es la traducción en lenguaje actual, dice venía muerto de hambre. Solo para que entendamos lo que está diciendo. Entonces dice, y Esaú, y volviendo Esaú del campo cansado, muerto de hambre, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, o sea, estoy muriéndome del hambre. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Imagínense que el rojo, Edom significa rojo, o sea, le quedó el nombre a él rojo, por ese guiso rojo que se comió. Y dijo, versículo 31, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué es eso de la primogenitura? Se lo voy a explicar para que entendamos a qué se refiere. En el pueblo hebreo, cuando alguien tenía la primogenitura, tenía el derecho a la mayor parte de la herencia del padre. Cuando el padre moría, el primogénito tenía derecho a la mayor parte. El primogénito tenía sacerdocio en la familia. El primogénito tenía autoridad en la familia, o sea, era un puesto respetable. Y le está diciendo a Jacob: Esaú, renuncia a la riqueza, renuncia a tu autoridad, renuncia a tu puesto honorable por un plato de frijoles. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando? ¿Para qué me va a servir la primogenitura? De todas maneras ya me voy a morir. O sea, no era que se iba a morir, estaba muerto de hambre, pero no era que se iba a morir. El tema es que lo que él estaba diciendo es: quiero eso y lo quiero ya, no importan las consecuencias que yo tenga que atravesar. Usted sabe que Satanás nunca nos hace ver las consecuencias de las cosas, sino que nos hace enfocar en el placer, en el deleite de las cosas que nosotros hacemos. Por eso usted va a mirar, ahí en televisión sale Marlboro, una nubecita de humo, y se mira, uy, qué pinta, qué tipo más guapo, qué varonil. Le muestra, y las muchachas por ahí detrás del hombre Marlboro, pero no le muestra a ese hombre cuando está en sus últimos días con cáncer de pulmón, que las consecuencias no se le va a enseñar. Ahí salen los chavos y las chavas en el anuncio, y Varena, cuando el calor azota, tómese Varena, y se mira, uy, qué lindo los chavos, y en traje de baño, y aquello que se mira tan llamativo. Pero Satanás no le va a enseñar cuando la persona está en la cárcel, porque cuando andaba borracho atropelló a un niño y quedó en la cárcel el resto de sus años, qué sé yo. No le va a enseñar cuando está con cirrosis. No le va a enseñar las consecuencias. Y la generación que tenemos hoy en día no le importan las consecuencias de las cosas. Ese fue Esaú. Imagínense dar algo tan preciado como era la primogenitura. O sea, lo que él hizo lo lloró con lágrimas de amargura después. Y muchos estamos aquí todavía por no haber ejercitado nuestro dominio propio, llorando las malas decisiones que tomamos hace tiempo atrás. Parece bien, pero tiene consecuencias. Todas las decisiones producen consecuencias en nuestra vida. ¿Por qué razón? Ley de siembra y cosecha. Todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Y usted no es demasiado importante como para saltarse esa ley. Todos aquí estamos sujetos a la ley de la siembra y cosecha. Lo que sembramos lo vamos a cosechar. Por esa razón es tan importante que nosotros oigamos la voz de Dios.
Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él trabaja acá adentro, dos elementos, Dios trabaja adentro, yo manifiesto por fuera. Pero tengo que ejercer lo que es límite y dominio propio en mi vida. Yo no sé qué significa ese plato, ese potaje para usted. Imagínese como, no sé cuánto le gusta el mondongo, que le dan una sopa de mondongo y usted está muerto de hambre y dice, uy, bueno, pero dame esto a cambio del plato. ¿Cuántos harían eso? Ese es el mundo peligroso que vivimos hoy en día. Para otros no es el mondongo, para otros es la sopa de gallina india, o para otros es, no sé, sopa de frijoles, qué sé yo. Hay algo que nos gusta tanto que somos capaces de dejar lo más importante. Ese plato de lentejas para unos puede significar una noche de placer con una mujer, con un hombre, y perder su primogenitura. Para otros puede significar amargura en su corazón. Cree que está bien tener amargura y tener ofensa y hablar en mal. Ese plato de lentejas lo va a destruir. Le está robando lo más grande en su vida. Para otros puede significar tomar lo que no le corresponde, tomar lo ajeno, apropiarse de algo ajeno. Eso significa robo. Ese plato de lentejas puede significar eso. Comemos de ese plato y creemos que no va a haber problema. Vámonos a Hebreos capítulo 12, solo para que miremos el triste final de Esaú. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Vendió lo más precioso que tenía por el Dios vientre. Miren qué cosa, cómo Satanás apareció a Jesús también por el Dios, por el estómago. Convierte esta piedra en pan. O sea, si Jesús cae en la tentación, estamos fritos nosotros, porque Jesús no hubiese calificado para morir en la cruz por nosotros. Pero Él estaba enfocado en lo importante y no en lo urgente. Nosotros nos dejamos llevar por las cosas urgentes. Es que necesito, pero Dios dice otra cosa. Entonces ahí comenzamos a poner límite. Voy cerrando. Lo que nosotros tenemos el poder para hacer, tenemos también el poder para no hacerlo. No sé si tiene sentido lo que acabo de decir ahorita. Tome nota de eso, porque eso es muy importante. Lo que tenemos poder para hacer, también tenemos el poder para no hacerlo. ¿Qué significa eso? Si yo a algo le puedo decir que sí, también puedo decir que no. O sea, no existe, tengo que hacerlo. No, usted no tiene que hacerlo. Usted puede decidir no hacerlo. Pero lo que necesita es ejercitar dominio propio, porque si no, no verá la victoria en su vida, no verá rompimiento, no verá avance, no verá plenitud, sino que consecuencias tras consecuencias, tras consecuencias, tras consecuencias. Esa palabra dominio propio en inglés es self-control. Self-control significa control de sí mismo. Miren qué cosa. Dios no nos dio la potestad para controlar a otras personas, sino que nos dio la potestad para controlarnos a nosotros mismos. Pero pasamos más controlando al fulano, al sutano, al mengano, al otro, y controlamos, pero no nos controlamos a nosotros mismos. Una persona que no se controla a sí mismo, una persona que no se maneja a sí mismo, no puede manejar nada más, ni manejar a nadie más. ¿Qué quiero decir con eso? Padres quieren manejar a sus hijos, pero no manifiestan dominio propio.
Entonces le dicen a los hijos, no, 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 pero el padre no da el ejemplo. Los hijos obedecen, pero no se someten porque hay rebelión dentro del corazón. Le dicen, aquí nadie va a mentir, pero cuando llaman por teléfono, decirle que no estoy. Entonces, está mintiendo. No da el ejemplo, no da el modelo, sino que entonces, aquí nadie miente. Hay madres que dicen, solo yo puedo mentir, solo yo puedo gritar. Aquí nadie grita, solo yo puedo gritar. Pero el ejemplo no le está dando. Entonces los hijos obedecen, pero no están sometidos en el corazón. Mientras yo no manejo mi propia vida, mientras yo no tengo dominio propio, no puedo manejar a nadie ni nada más en la vida. Se requiere ejercitar esta gracia de Dios. A nivel de decisión, yo decido no. Porque cuando la tentación viene, se mira. Imagínense Eva, el rollo que nos metió Eva. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde está el mundo? Si Eva no hubiera caído en la tentación, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, o sea, alcanzar sabiduría. En otras palabras, ella se deja llevar por lo que el cuerpo quiere. Y eso produce consecuencias horribles, consecuencias terribles. Póngame Romanos 6:23. Miren qué dice este versículo. Porque la paga del pecado es muerte. Solo ahí vamos a quedar, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Está diciendo, la consecuencia del pecado es muerte. Ahora, la palabra muerte no significa muerte física necesariamente, sino que habla de la influencia de la muerte en todos los ámbitos de la vida. Muerte espiritual, muerte financiera, muerte en el matrimonio, muerte en la familia, muerte en los proyectos, muerte en el ministerio, en el llamado. O sea, está hablando de la influencia de la muerte en todos los ámbitos. Y una versión dice, todo lo que nos hace miserables. Entonces, uniendo, la consecuencia del pecado es todo lo que nos hace miserables. Por eso hay muchos cristianos que andan miserablemente, porque viven en pecado. Es que la tentación, pastor, usted sabe que yo soy débil, yo soy que el niño que llora y la mamá que lo peñizca. No, Dios nos dio dominio propio. Diga conmigo, Dios me dio dominio propio. Estamos hablando palabra aquí. ¿De dónde saco que Dios nos dio dominio propio? Póngame 2 Timoteo 1:7. Vamos a ver, con ese versículo comenzamos. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, Dios nos dio a todos nosotros dominio propio. Pero ¿por qué no lo ejercitamos? Porque es un músculo que no hemos ejercitado todavía, está flácido. Necesito ejercitarlo hasta que el músculo se vuelve fuerte. Pero todos aquí tenemos dominio propio. Es que yo soy débil, pastor. Usted no lo sabe, usted no es débil, usted tiene dominio propio. Lo que pasa es que no quiere ejercitar su dominio propio. Es más fácil la urgencia de la carne y todo lo que viene de la carne, el ocuparse de la carne. 8:6 de Romanos es muerte. Produce todo lo que es miserable para nosotros. ¿Cuántos quieren una vida plena aquí? ¿Cuántos quieren una vida que vea el propósito de Dios? Bueno, tenemos que comenzar ahora a ejercitar dominio propio. Poner límite. ¿Podemos en nuestras propias fuerzas? No. Cuando yo digo, Señor, no voy a caer en pecado, en ese momento la gracia de Dios me habilita. Y no tengo por qué caer en pecado. Porque junto a la tentación está ¿qué? La salida de esa misma tentación. O sea, no tenemos que caer. Podemos decidir no caer. Podemos decidir no entrar en esa circunstancia que va a comprometer mi futuro. Porque muchos sacrifican su futuro por el placer del momento presente. Tome nota de eso, por favor.
Muchos sacrifican su futuro por el placer del momento presente. Ay, es que una noche loca, una noche de copas, una noche loca, pastores. Hoy no. Claro, la carne le va a exigir, pero después son los ayes en la vida. Todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. No hay victoria si no hay dominio propio. Tenemos que ejercitarlo. Todo lo que viene de Dios en el tiempo de Dios es hermoso, lo vamos a disfrutar. Viene con paz, viene con la gracia del Dios eterno, y todo eso será como tan deleitable en su tiempo, todas las cosas. Necesito ya, y que tengo hambre. Por eso muchos es que pastor, no fui el domingo porque es que tiene un sueño que me pegó para ver a pastor. Claro, porque lo que exige, entonces no ejercitamos esa gracia que Dios ha depositado en nosotros, llamado dominio propio. Es decir, lo siento, carnita, estás cansado, tenés sueño, pero te vas a levantar y vas a ir a adorar a tu Padre Celestial. No te vas a quedar aquí, vas a ir a adorar al Padre Celestial. Entonces estamos como el atleta que deja aquí, deja allá, y comenzamos a correr. Capítulo 12, versículo 1 de Hebreos, dice que tenemos una gran nube de testigos. Están allá. ¡Uy! Tengan cuidado con el pecado y todo aquello, para que puedan correr la carrera y terminarla como es. Estoy parafraseando nada más. Está diciendo, ejerzan su decisión correcta, el dominio propio, para que la carrera la podamos terminar. No es fácil. La disciplina es una manifestación del dominio propio. Cuando tenemos dominio propio, ejercitamos disciplina en nuestra vida. Y miren, la disciplina es ¿sabe que los japoneses no son más inteligentes que el resto de la gente? Lo que son ellos es disciplinados. Por eso han llegado a esos niveles. La disciplina, el dominio propio. Que el cuerpecito quiere quedarse durmiendo todos los días hasta las 10 de la mañana, hasta las 11 de la mañana. Ay, así, ay, qué rico. El cuerpo no puede mandar. Un atleta no pasa horas viendo el TikTok. El atleta pasa ejercitándose. Y nosotros tenemos que estar alimentando nuestro espíritu constantemente. Porque tenemos una carrera, no es una carrera de velocidad, es una carrera, ¿cómo le llaman estos? Maratón, ¿verdad? Es una maratón que no es, sino que vamos avanzando, porque el largo camino, vamos avanzando, pero tenemos que despojarnos. Diga conmigo, dominio propio. Diga conmigo, yo tengo dominio propio. Dios ha puesto en mí dominio propio. No es que yo soy débil, pastor, es que usted tiene dominio propio, solo que utilice su músculo. Mire, de las tentaciones, de todas las tentaciones, hay muchas tentaciones, pero hay una sola tentación que el tratamiento es diferente. Es la tentación sexual. De esa tentación, la respuesta y el remedio es huir. ¿Qué significa eso? La respuesta para la tentación sexual es la cobardía. No se haga el fuerte. Huya de la escena. Huya de la presencia de esa persona. La tentación está ahí. No se haga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Yo voy a vencer porque en el nombre de Jesús. Y está ahí con la otra persona a medianoche. Santo Dios, dominio propio. Por eso José el de la Biblia, la Potifara salió, hasta la ropa se quedó con ella. El tipo salió y estaban solos en la casa. ¿Quién iba a ver? Nadie. Pero el dominio propio hizo de que él pudiese sentarse en el lugar de gobierno donde Dios tenía diseñado para él. Y muchos de nosotros hemos entregado nuestras coronas
por placeres sexuales y por pecados en esta tierra. Y Dios nos puede restaurar y restituir. Va a tomar tiempo, pero tiene que determinarse. Mejor es no caer en la tentación y no caer y sufrir las consecuencias que sufrimos nosotros después. Es terrible, es feo llegar al final de nuestros años y ver que no cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida. Y todos aquí tenemos un propósito maravilloso, pero hemos sido muy flojos, le salimos baratos a Satanás, porque solo pone la tentación y caímos. ¿Cómo está eso? ¿Y acaso no somos hijos de Dios que sabemos decidir? En el momento de la tentación es el momento donde más podemos honrar a nuestro Padre Celestial. Dios lo ve y eso lo honra Él. Cuando Él ve la determinación en nuestro corazón, Él lo honra. Cuando Él ve nuestra posición delante de Él, aunque la tentación está ahí, aunque la carne está exigiendo, pero Dios mira eso y Él honra cuando un hijo de Dios ejerce ese dominio que Él nos ha dado a nosotros.